Gracias por seguir con nosotros. Estamos a unos minutos de que comience el debate por el Distrito 11 de Venustiano Carranza e Iztacalco, y justamente antes de ir a corte hablaba con Osmar Yair acerca de desarrollo sustentable, y tenemos ahora la opinión de un ciudadano de este distrito. Yo recomiendo a los candidatos que puedan tener un poquito más de vigilancia y preocupación e interés para las familias, ya que siempre a ellos les gusta salir como familia, convivir, pero muchas veces no lo hacen por cuestión de falta de seguridad en los parques o en las calles. Entonces, eso es mi recomendación, que pueda haber un poquito más de interés en las familias para que todos puedan salir y tener mayor seguridad para convivir. Ahí está la opinión de este ciudadano. Osmar, ¿qué opinión te merece? Es justamente relacionado con lo que estábamos hablando, el tema de seguridad, de espacios públicos. Exacto, es lo que venimos hablando en todo este tiempo. Las familias es fundamental para el eje no nada más del Distrito Local 11, sino también para la nación. Entonces es otro punto que se me olvidó tocar. Yo hablaba nada más por los jóvenes, de sus actividades, pero también la familia es el eje fundamental, en donde si no tienes esa alianza familiar constituida y tienes miedo para salir y convivir con tu familia, entonces ya estamos hablando de un mal nacional, de un mal que nos está quejando como sociedad. Entonces los legisladores deben de tener ya en mente propuestas claras y no estar al tanteo de, ay, voy a plantear esto, pero tal vez no. Ellos, vamos a recordarle un poco a la audiencia, ellos no son una figura de presidente, no es el alcalde, ellos deben velar por las leyes que nos van a beneficiar, ellos deben estar recorriendo y ver qué realmente nos hace falta, no nada más ellos, sino también los alcaldes en una unión, ya no dejando de lado los intereses particulares, sino velar por los intereses de la sociedad. Y la figura también de los concejales, porque los concejales que abarquen ese distrito local también deben de estar orientados para el presupuesto y realmente satisfacer esas necesidades de seguridad, de espacios públicos, familiares, individuales. Y justamente hablando de leyes, la educación es uno de los derechos a los que tenemos, pues básicamente todos, que tener acceso en este país. Y el Distrito 11, en los datos que presentamos al inicio de esta transmisión, apenas llega a un 30% en educación media superior y superior. ¿Qué está sucediendo? ¿No hay suficientes opciones? ¿Por qué se está quedando tan baja la escolaridad en este distrito? ¿Y qué se podría legislar al respecto? No hay suficientes opciones, eso es a nivel nacional. Vemos una tasa de rechazados por parte de la UNAM, del Politécnico y de la UAM. Debemos buscar un mayor presupuesto para incrementar la matrícula en estas tres universidades. Dentro del distrito local, reitero, mi padre fue maestro, casi toda su carrera como profesor ahí en el distrito, y vemos un abandono, una apatía por parte de los jóvenes, en donde ya no les interesa realmente estudiar. Esto por las nuevas tecnologías, me duele aceptarlo, la tecnología en ellos no vino a beneficiar, pero ya es un tema aparte. Esto ha ocasionado la disminución del interés educativo. También yo lo puedo ver porque tengo un hermano de 15 años, en donde la mayoría de sus amigos prefieren estar en la calle, prefieren realmente ya trabajar desde esa edad. ¿Por qué? Porque quieren sentirse independientes. Ya estamos hablando de una ruptura modernidad líquida, donde todo viene y se va rápidamente. El acceso rápido, la inmediatez para obtener todo y el dinero con mucha más facilidad. En cuanto a este tema, me gustaría que siguiéramos abordando un poco más. ¿Cómo se podría interesar a los jóvenes para que regresen a los estudios y que no se queden pues en las calles? Desde mi organización estamos buscando una integración más o menos del modelo que hizo José Vasconcelos después de la revolución, en donde estamos llamando a los jóvenes en los parques a que se unan a lecturas en común. No vamos a meterles luego filosofía, porque tal vez muchos no les interese esa parte, pero novelas sí. Si tú empiezas a hacer que los jóvenes se interesen por la lectura
empiezas a abrir en ellos su mente y panoramas distintos, donde digan, ok, yo quiero conocer más de esta situación. También estamos interesados en que tengan esa expresión artística. Estamos buscando profesores de teatro, de música, para que no todo sea en el sistema educativo, porque tal vez muchos no tienen esa capacidad, pero sí para las artes plásticas. Entonces eso es algo que se tiene que apoyar desde la legislatura. Leyes que permitan ese desarrollo viable para los jóvenes. De acuerdo. Osmar, ¿tu conclusión o tu pronóstico para este debate? Mi conclusión es que los candidatos deben estar comprometidos no nada más con su campaña, comprometidos en lo que van a decir y que lo tengan que hacer. Deben de ir a la sociedad cada periodo vacacional, bueno, cada que no hay sesiones ordinarias en la asamblea, deben estar escuchando. No, los módulos de orientación no son servibles si las quejas no llegan a ellos. ¿Quién va a ganar? No lo sé, pero va a ganar la democracia, va a ganar la sociedad, vamos a ganar todos. Muchas gracias, Osmar. Bueno, pues es momento de enlazarnos en estos momentos ya a este debate entre quienes aspiran a representar el distrito número 11 por Venustiano Carranza e Iztacalco. Al finalizar el programa lo espero también aquí para la mesa de análisis post-debate. Soy Evan Herros, que tenga muy buenas noches.